Hola, vamos a ver en qué consiste la herencia en el paradigma orientado a objetos. Para ello vamos a realizar un sencillo ejemplo donde veremos a partir de diferentes fases, comenzando en el análisis, siguiendo por el diseño y terminando en la implementación en un lenguaje de programación que admite herencia. ¿En qué consiste? Bueno, empecemos. Antes de nada vamos a situarnos, estaríamos en el paradigma de programación orientada a objetos o donde se suele comenzar viendo los conceptos de clases y objetos, el paso de mensajes entre objetos o el encapsulamiento. Nosotros vamos a comenzar con la herencia, suponiendo que ya se tienen conceptos sobre clase, objetos y mensaje. Bueno, la herencia consiste en reutilizar clases, extenderlas o modificarlas, modificar su comportamiento, sus características, de tal manera que se logren algunas ventajas como la reutilización del código, no andar escribiendo, copiando y pegando, o extender la funcionalidad, aparte de otras como el mantenimiento luego del código, ya que se centralizaría. Bueno, vamos a verlo con un ejemplo. Imaginemos que tenemos pues dos figuras, un programa que va a tratar con figuras en dos dimensiones, por ejemplo un triángulo, voy a dibujarlo aquí en color rojo, y un círculo. Si tuviéramos que implementar las clases, crear las clases, nos fijaríamos en sus atributos, sus características. Por ejemplo, el círculo pues tiene un color, tiene un perímetro, tiene una longitud del radio, tiene un radio, y bueno, con esto estaría para la explicación. Bueno, un triángulo también tiene color y perímetro. No tiene radio, pero sí que tiene una longitud del lado. Si tuviéramos que implementar estas clases, pues cogeríamos y crearíamos una clase triángulo con esos atributos, color, perímetro y longitud del lado, y crearíamos otra clase círculo con esos atributos, color, perímetro y radio. Si tuviéramos que crear otras clases, por ejemplo un rectángulo, también tendría color y perímetro y tendría pues un número de lados, también tendría una longitud de cada uno de los lados. Tendríamos que crear la clase rectángulo, igualmente poner todos los atributos y los métodos. Bueno, los métodos pues puede ser calcular área, obtener longitud del lado. En la clase círculo pues puede ser también calcular el método calcular área y obtener, por ejemplo, el radio. También habría que añadirlos aquí todos los métodos de cada una de las clases, y si creáramos nuevos objetos, nuevas clases, pues tendríamos que añadir todos los atributos y métodos. Calcula área y obtén longitud del lado. Bueno, con herencia lo primero que haríamos sería ver qué atributos tienen en común y qué métodos tienen en común estas clases. Veríamos que podríamos crear una nueva clase, una clase que se llamaría clase figura,
¿vale? Tanto triángulos como círculos como rectángulos son figuras. La herencia consiste en eso, en crear una relación, que una clase es también otra clase, es decir, un triángulo es una figura, un círculo es una figura, un rectángulo es una figura. Por ejemplo, figura 2D. Esta nueva clase, clase base o clase padre, tendría los atributos que tienen en común todas las subclases, es decir, color, perímetro, en este caso esos dos. Longitud pues sería específica de esta subclase triángulo y radio sería específica de esta subclase círculo. También pondríamos aquí en la clase padre pues los métodos que tengan en común las subclases, clase área. Con lo cual, estos de aquí no harían falta crearlos, los atributos comunes, ni los métodos comunes. Solo haría falta pues aquellos atributos y métodos, aquellos miembros que son específicos de la clase. Y aplicaríamos herencia, es decir, estas clases heredarían de esta otra clase padre, heredarían tanto sus atributos como sus métodos de forma implícita. De tal manera que aplicando herencia, si creáramos la clase rectángulo nueva, diríamos que hereda de figura, heredando todos sus miembros, y solo tendríamos que crear aquellos atributos que sean específicos de la clase rectángulo. Por un lado, al aplicar herencia, pues estamos reutilizando código, es decir, estos atributos y métodos no tendríamos que crearlos en los nuevos métodos, en las nuevas clases, perdón. También estaríamos aplicando una especialización, es decir, una figura 2D es un concepto abstracto, genérico, y haríamos una especialización a través de la clase triángulo. Si lo viésemos al revés, pues estaríamos generalizando, ¿no? Un triángulo, un círculo y un rectángulo en general es una figura. Bien. Esto sería una parte de análisis de un programa que tuviéramos que hacer, un problema. La siguiente fase consistiría en el diseño. Por ejemplo, a través de un lenguaje UML. Bueno, el lenguaje UML, pues hay mucha documentación de páginas fiables, documentación técnica. También hay programas bastante fiables, como puede ser Draw.io, Lucidchart. Incluso, bueno, tenemos plugins para entornos de desarrollo, IDEs, como Eclipse, NetBeans, TIJ, donde a través de plugins podemos generar los diagramas de UML con las clases y sus relaciones, como en este caso la herencia. Yo voy a utilizar StarUML, donde aquí podemos crear una clase. Por ejemplo, vamos a crear la clase círculo. Podemos añadirle atributos. Atribute, por ejemplo, un atributo, bueno, incluso podemos modificar la visibilidad, vamos a hacerlo privado. Un atributo, por ejemplo, color. Otro atributo perímetro, también le cambio la visibilidad, perímetro. Y podemos indicar que añadir una superclase, añadir la clase de la que va a heredar, por ejemplo, en este caso, figura 2D. Bueno, el color sería de la superclase.
Así podría crear también la clase triángulo, añadirle atributos como la longitud del lado. Bueno, hemos dicho que si aplicamos herencia ya estos atributos no es necesario indicarlos, sí que tenemos que poner los atributos que son específicos de esta clase, por ejemplo el radio. Bueno, aquí en StarUML pues tenemos diferentes asociaciones, relaciones entre clases. A nosotros nos interesa la de generalización, indicando, bueno, pues que estas son subclases de la superclase figura. También se pueden añadir métodos, por ejemplo el que decíamos que era el de calcula área, que es un método que también sería un método común a todas las clases. Y aquí añadir métodos que sean específicos de la clase, por ejemplo obtén radio, etcétera. Bueno, esto ayudaría al diseño. Y por último, la última fase sería la de implementación. En algún lenguaje que soporte herencia, soporte programación de objetos, por ejemplo en Java o C++ o C#. Vamos a verlo en Java a través del entorno de desarrollo Eclipse. Vamos a ello, voy a crear un proyecto, proyecto Java. Voy a llamar herencia al proyecto. Y en él voy a crear una clase figura 2D. Va a ser la clase padre. Esta clase padre pues tendría los atributos color y área. Voy a crear también los getSysGetter, insertando aquí el código de un momento, de clase, aquí, figura. Faltan los tipos, por ejemplo, color que sea una cadena, si el color es rojo, azul. Bueno, ahora sí insertamos los getSysGetter de todos los atributos. Bueno, lo que nos interesa es que figura tendría un método común que sería calcular área, que devuelva un real con unos parámetros que habría que pasarle y devolvería el área. Esta sería la clase padre. También crearíamos una clase hija que sería círculo. Y aquí es donde vamos a crear lo que nos interesa, que es la forma de implementar herencia. En Java sería a través de el nombre extends y pondríamos la clase de la cual hereda, en este caso figura 2D. Bueno,
Vamos a hacer una prueba. Además, añadiríamos los atributos y métodos que sean específicos de esta clase. En este caso, de un círculo, pues tendría un radio, tipo real, por ejemplo, y tendría pues un método que puede ser, por ejemplo, consultar diámetro. Bueno, para lo que es la prueba, bueno, de esta manera en Java se implementaría la herencia. Si quisiésemos acceder a los atributos que tiene círculo que hereda de la clase figura, como por ejemplo el color y área, no está explícitamente aquí creado, pero al poner que hereda de figura se podría acceder. En este caso, como son privados, no podría acceder directamente la clase círculo. Si quisiésemos acceder a su color, por ejemplo, directamente, ¿no? Color, veríamos que nos da un error de compilación, ya que no tiene acceso, es privado, es decir, se hereda, pero no son visibles. Para acceder a ese atributo, color, tendría que ser a través de los métodos que hereda que sean con visibilidad pública. En este caso, podríamos obtener el color a través del método getColor, que está implementado explícitamente aquí en la clase padre y que hereda la clase hija. Bueno, y hasta aquí. Ya por último decir, bueno, que documentación técnica sobre herencia, pues tenemos diferentes páginas, la de Java Oracle, digamos, y la de, por ejemplo, César, pues en la página de documentación de Microsoft. La implementación en César, pues como vemos, sería de esta manera: crearíamos una clase padre y una clase hija, donde pondríamos por la clase hija dos puntos de la clase padre, de forma parecida. Y con esto acabaríamos el ejemplo. También indicar que tipos de herencia, pues tenemos la que estamos viendo, la herencia simple. La simple, que sería con una sola clase padre, la que hemos visto, por ejemplo, figura 2D, y las subclases, triángulo y círculo. Por ejemplo, C++, Java, César admiten herencia simple. La herencia múltiple sería cuando tenemos que una subclase puede heredar de varias clases padre. Por ejemplo, omnívoro. Esto se llama herencia múltiple. La subclase heredaría tanto los atributos y métodos de herbívoro como los atributos y métodos de carnívoro, ¿vale? Java, por ejemplo, no admite la herencia múltiple pura, se admite una híbrida a través de interfaces. Aquí tenemos otro ejemplo, donde vehículo motor heredaría de varias clases al mismo tiempo. Bueno, y esto es todo.